¿Qué pasa, máquinas? Estamos de vuelta. Hoy de nuevo con un nuevo vídeo de la grúa. Vamos a explicar hoy, que lo tengo aquí anotado, los movimientos en el espacio, o sea, los tres ejes, X, Y, Z y el balance. Así vamos a hablar un poquito por encima de qué va. Que sí, han pasado 2 meses, así un pequeño resumen brevemente. Desde el último vídeo dije que iba a poner uno cada una semana, cada 2, pero hubo ahí un pequeño traspiés mental que fue en plan, hay que cuidar la mente, que siempre lo digo muchas veces, es si esto funciona, el resto funciona. Y si a día de hoy noto que cualquier cosa no me funciona guay, ¿qué hago? Paro todo lo que estoy haciendo, me relajo, hacer ejercicio, cuidar la salud mental, y así es como todo fluye. Y yendo por el camino de la luz, nada de oscuridad, por muy todo que se tuerza, siempre hay que ver el lado positivo a todo. Así que nada más, máquinas, empezamos, que no me quiero enrollar, que eso es otro tema. Bueno, empezamos. Vamos a hablar de cómo se mueve la carga en los 3 ejes en el espacio, que son el X, el Y y el Z, que os voy a poner aquí. Vamos a marcarlo con el negro. El eje X, que no, déjame verlo, que no me quiero equivocar, ¿no? Sí, el eje X es como si tú estás aquí de frente y lo que ves es lo que se mueve hacia adelante y hacia atrás, para que se entienda, que sería este. Este es el eje X, que puede ser más X o menos X si es hacia atrás. Luego tenemos el eje Y, porque esto lo vamos a ver en 3 dimensiones. El eje Y, que sería izquierda o derecha. ¿Qué tenemos? La izquierda, si lo vemos así, vemos aquí, más Y, menos Y, la derecha. Así es. Y por último, vamos a coger de otro color, azul mismamente. El eje Z, que el eje Z es lo que es la altura, hacia arriba o hacia abajo. Que hacia arriba, tengo que verlo porque hace tantos años que no hago de esto de física y se me olvida. Que sería para arriba más Z y hacia abajo menos Z. Esos son los 3 ejes en los que nos movemos. Cuando tú estás manejando la grúa, te dicen, oye, dale un poquito para la derecha, para arriba, para abajo, levanta, baja, lo que sea. Dale un poquito para aquí, un poquito para allá. Ya sabemos cómo cada uno habla a su manera. Entonces, tú tienes que pensar que si yo tengo aquí la carga, pero ahora esto está aquí, pero la tengo que mover hasta aquí, hay que moverse en el eje Y, lo que haga que moverse, en el eje Z, sí, en el eje X hay que moverse hacia adelante para llegar hasta aquí, abajo, y obviamente cuando bajas pluma, esto baja, entonces el eje Z también ha bajado, porque nosotros queremos colocarlo aquí. Sin embargo, es cuando te dicen, oye, pero hay que dejarlo aquí fuera. Vamos a dejarlo esto un poquito más para aquí. Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar. Vamos a recoger, porque esto así. Y aquí quedaría. Y de estar en aquella posición a esta, se ha movido el objeto este, que es un váter. Curioso, el Lego trae un váter. Que no sé si hay un macaco dentro. ¿Hay un macaco dentro? No, está el váter vacío. No hay nadie cargando. Se ha movido en los 3 ejes. En el Y, en el X, o sea, en el Y hacia la derecha, en el X hacia adelante y en el Z hacia abajo. Porque antes lo teníamos aquí arriba. Que vamos a dejarla ahí para que no nos estorbe. La bloqueamos la pluma, si no, se nos va a caer y no me parece que se me caiga. La ponemos ahí, ¿ves? Y ahora la tenemos otra vez en el mismo sitio, que se ha movido otra vez en el eje X menos, ahí hacia atrás, en el Y lo mismo y en el Z también hacia arriba, ha sido positivo. ¿Y por qué os explico esto? Porque es una cosa muy sencilla. Las fuerzas que se ejercen en cada eje
Aquí, ahora mismo, bueno, si lo mantengo quieto del todo, cuando está quieto, es que el equivalente a todas estas fuerzas, vamos a cogerlo en verde, es igual a 0. Por eso está quieto. Cuando un objeto está en movimiento, es porque alguna de estas fuerzas está siendo mayor que su contraria. ¿Y qué significa eso? Lo de las fuerzas es, vamos a coger el más sencillo, el de la z, que es la altura. Vamos a ponerlo aquí, altura. En azul, el z. Para que se mantenga en esa altura, ¿quién mantiene esa altura? No puede haber ninguna fuerza, ni hacia arriba ni hacia abajo. Que hay fuerza hacia arriba y hacia abajo. Hay fuerza hacia abajo de la gravedad y la fuerza hacia arriba que está ejerciendo el freno del motor que está sujetando el cable. Porque si el freno no estuviera sujetando la carga, la gravedad, el eje menos z, estaría haciendo más fuerza que el eje más z y entonces eso bajaría. ¿Qué ocurre? Lo contrario, que si quieres levantar la carga, que tiene que haber más fuerza hacia arriba que hacia abajo, que la de la gravedad. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo con el eje Y, que es el giro. Si tú quieres que esté estático, las dos fuerzas, tanto la positiva como la suma de ambas fuerzas, tiene que ser igual a 0 en el eje Y, que es la izquierda o la derecha, en el que tú te mueves, para que esté estático. Si tú te quieres mover hacia la izquierda, tiene que haber en el eje Y más fuerza que en el eje Y menos, a la derecha. Porque si hubiera una fuerza que tira hacia la derecha, tienes que contrarrestarla y se iría hacia la derecha si tú quieres ir hacia la izquierda. Y por último, ¿dónde está? Aquí. El eje X, que es el alcance. ¿Qué es el alcance? El alcance es hacia adelante o hacia atrás, que obviamente estamos limitados por la pluma. El alcance que tenga la pluma. Obviamente depende del peso y muchas variables, aunque a eso no vamos a entrar ahora. ¿Qué es lo mismo? Si tú quieres ir hacia adelante, tiene que haber una fuerza, o sea, la grúa tiene que hacer una fuerza hacia adelante, la pluma, para que esa carga vaya hacia adelante. Si tú quieres ir hacia atrás, habrá que levantar la pluma, o el carro, o lo que sea, para ir hacia atrás. Y para que esté quieto, el resultado tiene que ser 0 de ambas fuerzas. Eso es muy simple. Esto es para que entendáis una cosa muy simple. Y es que la manera de que la carga esté quieta es que la suma de estas tres fuerzas en los tres ejes tiene que ser igual a 0. 0. Si a un objeto está en movimiento, ¿veis cómo ahora que se está moviendo? Con el meneo de la mesa se está moviendo porque está habiendo fuerzas que están moviendo la grúa y como se menea, entonces, pero en el momento que nos quedamos quietos, todas esas fuerzas se estabilizan, llegan a 0 y entonces al llegar a 0 el objeto se queda quieto. Obviamente ahora no se va a quedar quieto porque pesa tan poquito y al mover la mesa lo que tiene. Pero la cuestión es, si tú quieres tener un objeto inmóvil, toda la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Que esto parece, bueno, vale, sí, ¿y esto de qué me sirve? Esto sirve de que entiendas qué es lo que tienes que hacer. Y es que si un objeto se me mueve hacia la izquierda, por sí solo, yo tengo que contrarrestarlo hacia la derecha. Tiene que haber una fuerza hacia la derecha que, en el eje Y, que contrarreste, en el eje menos Y, que contrarreste la fuerza que hay en el eje más Y, o sea, el de la izquierda. Si tú quieres que algo no se me vaya algo para aquí, si esto se me va a caer, yo tengo que estar aguantándolo con el brazo.
tengo que hacer una fuerza hacia la derecha. Si algo se me cae hacia la derecha, tendré que sujetarlo para que no se me caiga. Para que se entienda mejor. Vamos a tapar esto. Tengo aquí un cordelito con un peso, que es un imán. Esto está aquí, es como si fuera la carga, y esta es la grúa. Esto para que esté aquí quieto es sencillo. Yo ahora mismo, aquí la pluma, arriba, está tirando hacia la izquierda, pero mi mano está sujetándolo hacia la derecha. Con lo cual, ¿por qué está quieto? Porque la suma de las fuerzas es 0. En el momento que la fuerza que hay hacia la derecha desaparece, va a estar la fuerza hacia la izquierda, ¿y qué va a pasar? Se va hacia la izquierda. ¿Se va? Es simple. ¿Lo entendemos? Esto es muy sencillo. Lo mismo que si quiero ir para arriba, tiro para arriba. Lo mismo que ir para abajo, tiro para abajo. Hacia adelante, hacia detrás. Es una cosa muy simple. ¿Y qué quiere significar esto? Porque ahora vamos con el tema peculiar, que es el balance. ¿Por qué se produce un balance? Pues es sencillo. Se produce un balance porque... Vamos a quitar esto de aquí. ¡Epa! Porque los cables de la grúa, la mayoría, sí, son así, son de acero, sí, son de acero, todo lo que tal, pero son flexibles. Con lo cual, a esto, al ser flexible, si os fijáis, se mueve. Y al ser flexible, hay un balance que está ahí, moviéndose de un lado para el otro. Y si le damos así, haciendo el péndulo, que esto es el movimiento que si te pasa, pues es complicado, bastante complicado de pararlo, pero no es imposible. Al final me voy a quedar hipnotizado. ¿Y qué pasa con el balance? Que se produce por eso, porque esto es flexible. ¿Lo veis? Los cables de las grúas, los veis, están tan tensos. Pero tú en el momento que lo aflojas, queda así. Aunque pese 1 tonelada, 2 toneladas, lo que sea que pesa el cable. Depende de la grúa. Pero en el momento que tú le metes carga, el cable está tenso. Obviamente es un cordelito, pero está tenso. Y entonces, en el momento que tú te mueves, yo me muevo, pero en el momento que paro, esto se mueve. No para, porque esto es flexible. Si esto fuera completamente rígido, haría esto. ¿Qué pasa? Que también si fuera completamente rígido, que partiría. La pluma no aguantaría las fuerzas que se generarían y parten. Que muchas plumas, cuando parten, suelen partir con el giro, no por el alcance. Porque en teoría hay que levantar siempre recto, no en oblicuo. Esa es la teoría. Aunque bueno, a veces pasa de todo. Entonces, ahora os voy a explicar una cosa con el tema del balance. ¿Cómo se para? El balance no se puede. Esto es un concepto completamente diferente. Yo cuando lo entendí, fue todo muchísimo más fácil trabajar en la grúa. Y es que el balance no se puede parar. Si tú quieres parar el balance, es para estar completamente inmóvil. Entonces ahí, sí, perfecto, páralo, porque te dice, mira, hay que colocar esto aquí y hay que estar aquí durante 3 horas. Vale, perfecto, colocas la grúa, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. Mira, vamos a bajar el váter. Bajamos el váter por aquí y el váter, pues mira, no tenemos otro sitio que el fulano. ¿Qué tal? Vamos a hacerlo guay. Recogemos un poco de cable. Vamos a hacerlo chipiruli. Ahí, un poquito levantado. Que no puede tocar el suelo y hay que estar ahí, que van a ir varios que tienen ganas de cagar. Pues hay que coger y hay que quedarse ahí durante 3 horas. Perfecto. Es maravilloso que lo pares. Pero, ¿qué pasa cuando estás...? Porque esto no es real. Realmente esto ocurre muy poquitas veces, porque la carga hay que moverla de un lado a otro. No vas a estar parado 3 horas, salvo que pase algo. Lo normal es trabajar, mover la carga de un lado a otro, que es a lo que venimos, a mover las cargas de punto A a punto B. No hay más. Ese es el trabajar con la grúa, mover un objeto de punto A punto B y luego de punto B a punto A. Aunque luego, si lo piensas, también es el punto A punto B. Es siempre lo mismo.
Entonces, hay un concepto, es que si esto no se puede parar, el balance, ¿para qué me rompo la cabeza en pararlo? Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a apartarlo para ahí. Ahí queda, en el vacío. El que tenga que ir a cagar, que caiga en el aire. Si no se puede parar, ¿para qué nos empeñamos en pararlo? Yo también me empeñaba en pararlo. Es en plan, si esto no se puede parar, va a estar siempre en movimiento, ¿para qué lo voy a parar? Si realmente cuando dejo la carga, la dejo aquí un momento, ¡puff! ¡Pum! Me sueltan, me enganchan, lo que sea, y vete a buscar otra carga. ¡Pum! 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 Entendemos que no es necesario pararlo. Pararlo es una pérdida de tiempo y está rompiéndose la cabeza con algo que no es necesario. Aparte, para una cosa, ¿cómo se para el balance? El balance es muy sencillo de parar. Tú vas hacia adelante, vas así. Bueno, así de izquierda a derecha, pero para que se entienda. La única manera de pararlo, si yo hago esto, es ir a favor. Cuando llega aquí, pum, llegar y se paró. Lo mismo que esto. Pum, y se paró. ¿No? Perfecto. ¿Cómo se para el balance? Con balance. Para que se entienda, lo voy a hacer a cámara lenta. Yo suelto y esto viene hacia aquí y va hacia aquí. ¿Por qué se genera un balance? Si yo soltara y fuera con él todo el rato, no se generaría un balance. Vamos a verlo. ¿Ves? Hago así. No se genera el balance. Porque voy todo el rato. Porque como el cable es flexible, si yo lo sigo, no se genera balance. Sin embargo, voy y en el momento que paro, se genera un balance. O sea, si yo tengo un balance, ¿cómo se para? Pues con balance. Tú vas, esto va hacia adelante, tienes que pararte antes. Yo me paro y ahora cuando va para adelante es cuando voy. Vamos a explicarlo otra vez. Yo es que lo entiendo en mi cabeza, pero no sé si lo estoy explicando bien. Esto va hacia adelante y esto va así moviéndose, porque se te va moviendo así. Entonces, la manera de parar esto en este punto es, yo cuando estoy aquí donde está el verde, vamos a poner, el rojo es el inicio, el verde es donde tenemos que dejar la carga y el negro es donde tenemos que parar, empezar a parar el balance para llegar aquí. Con balance, pero no tenemos que rayarnos en dejarlo perfecto. Yo arranco, esto arranca así, porque claro, como el cable es flexible, lo vamos a exagerar. Esto arranca, la pluma, y la carga se queda atrás, dependiendo de lo que pese, se va a quedar más o menos atrás. Se queda atrás, viene aquí, vas con ella, así, esto va así, 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 y sigues hacia adelante. ¿Qué pasa cuando llegas aquí, al punto donde está el rotulador negro? Que aquí paramos. Entonces, al parar, se va a generar más balance. Para hacer esto, lo estoy exagerando mucho, obviamente. Y cuando vuelvo para atrás, y cuando vaya otra vez hacia adelante, o hacia la derecha, como lo queráis ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir con él. Y llegamos aquí y lo paramos. Y así está, perfecto. Lo vamos a hacer como tiene que ser. ¿Ves? Arrancamos así, ¡fum! Mira, arrancamos. Roco, vamos aquí, paramos y cuando llega aquí, rocks. Listo, parado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el balance se para con balance y el balance no es necesario, no es balance, nunca lo puedes parar, porque no se puede parar, ¿para qué nos vamos a romper la cabeza? El balance es nuestro amigo. Es más, muchas veces llegamos aquí, al punto, este es el punto A, y tenemos que dejar la carga aquí en punto B. Estamos aquí, esto está así. Pues lo que hay que hacer es mantener la calma. Simplemente mantenemos la calma, tranquilamente. Y buscamos cuando sea el punto, mira, ahora va aquí. Un poquito más, un poquito aquí.
Oh, me falta un poquito. Oh, otro poquito para atrás. Y cuando está casi quieto, te dicen, oye, baja ahí la carga. Listo está. Y dirás tú, esto es muy fácil. Pues es así. Algunos que mirarán el vídeo me conocerán. Yo no paro el balance. Desde hace años que no paro el balance. Es más, ya lo tengo tan interiorizado el no pararlo que yo lo aprovecho. Yo llego aquí, al punto B, y esto está así. Y no me rompo la cabeza en darle para adelante, para atrás. Es tontería. Sobre todo en la grúa móvil tienes que hay que entrenar la vista, que de ese tema ya hablaremos. Aunque bueno, cuando estás en la grúa puente, que estás así, lo ves perfectamente. Que es, lo tenemos aquí, mira, lo tengo aquí. Esto, y lo que sería el eje X, el tal, el Y, y el Z sería arriba abajo. Parece una mesa, pero realmente es como es una grúa puente. No hay más, como si estamos aquí, y el eje se mueve así. Claro, tú lo ves desde arriba, verlo en vertical hacia abajo, se ve mucho mejor que verlo desde una silla sentado allí a lo lejos, que lo tienes muy a lo lejos. Ahí es cuando tienes que entrenar la distancia con la vista. Entonces si yo no puedo pararlo, esto, ¿para qué lo voy a parar? Llego aquí y si yo cojo, me voy moviendo muy despacito, 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 voy llegando prácticamente, yo aquí arranco a toda velocidad, bum, 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 pero voy yendo muy despacito, muy despacito, muy despacito, muy despacito, muy despacito. Y diréis, ¿qué ha pasado? Pues pasa una cosa muy simple. Como yo no me rompo la cabeza en parar el balance, porque no se puede parar, es que es un concepto completamente diferente. No tiene nada que ver con lo que os van a enseñar. No se puede parar. Si tú entiendes esto, se acabaron los problemas de, joder, se me mueve la carga. No se puede parar. Con lo cual, si la carga se mueve, no pasa nada. Si la carga se mueve, hay que aprovecharlo. ¿Y qué pasa? Que en el momento que tú te mueves, y esto se mueve así muy rápido, muy fuerte, tú te mueves, inconscientemente, tú sin darte cuenta, yo sí que me doy cuenta, porque yo le presto atención a las cosas, es que tú, al moverte en este eje, y esto se está moviendo, sabemos que en el momento que esto va hacia adelante, o hacia la derecha, porque lo estáis viendo así. Bueno, vosotros lo estáis viendo y es hacia la izquierda. Claro, yo lo estoy viendo hacia la derecha, pero vosotros lo estáis viendo hacia la izquierda. No importa, vamos a decir hacia adelante. Esto cuando se mueve así, y tú te estás moviendo hacia aquí, inconscientemente estás yendo con la carga, con lo cual se está parando el balance. Pero la carga se sigue moviendo y se genera un balance. Pero como está siendo muy suave, se está parando solo, se está parando solo, se está parando solo, se está parando solo, se está parando solo. Con lo cual, llegas aquí y no tienes ni un cuarto del balance que tenías en el inicio. Y eso simplemente se traduce en menos gasto de energía. Como os hablé en el primer vídeo, cuanto mejor en forma estás, cuanto más movimientos de A a B vas a hacer, si haces 10 en una hora, gastas X energía. Si haces 20, gastas el doble de energía. Pero ¿qué pasa si haces 50 movimientos en una hora? Con respecto a los 10, que vas a gastar el 5 veces más energía que el resto, que hacen 10. Entonces, tú tienes que economizar la energía, porque llega un punto, es como cuando, montar en bici o tal, entrenas y demás, pero llega un punto en el que dices tú, ya no puedo más, vaquilla, ya no puedo más. Entonces, hay que economizar. Si paso de esto, porque sé que no se puede parar, porque tenerlo quieto, pero es porque yo tengo que mover la carga de A a B, no dejarla aquí, porque si no me van a decir, oye, ¿qué? Hay que moverse. Pero si ignoro la carga, que vaya haciendo lo que quiera, pues más suave, ignorándola. Y cuando estoy aquí, pues entonces cuando le presto atención. Entonces igual sí que lo intento parar un poquito el balance, no del todo, porque así
siempre se va moviendo un poquito y es en plan, pum, clavado en el sitio. Y se lo dejas en el sitio. Y también ver cómo funcionan las cosas. Porque si yo tiro, si yo ahora cojo, sé que arranco fuerte, ¿qué pasa? Que si arranco, yo estoy aquí y arranqué fuerte, la carga me queda aquí. Con lo cual sé que se va, ¿ves la distancia que hay? Se va a generar un balance enorme. Salvo que arranque desde aquí, que es más pequeñito. Si yo arranco desde aquí, hostia, se me soltó. Cosas del directo, chavales. Vamos a atarlo. Hacemos un nudo cualquiera. Tía, se me soltó. No se me soltó. ¿Y eso que hizo una sequía? No tenía por qué soltarse. Da igual. No importa. Si yo hago aquí esto, se genera, mira, llega hasta el punto negro. Si lo hago desde aquí, ¡pum!, llega casi hasta el punto verde. Si lo hago desde aquí, ¡bum!, mima, lo que se ha generado. Por eso, que cuando tú arrancas, depende con la intensidad que arranques, se va a generar más o menos balance. Cuanto más balance generes, más rápido vas a tener que ir con la carga. Porque si esto llega aquí, más, tengo que ir rápido. ¿Ves? Me pasé. Para pararlo aquí, tendría que ser súper rápido. Tendría que ser... Tengo que estar pendiente, ¿eh? Esto es un ejercicio que lo podéis practicar. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para entender cómo funcionan las cosas. De que esto es así, esto es así, Sobre todo, el de izquierda a derecha es muy fácil. Pero el de adelante a atrás ya es más complicado, porque tienes que tener la vista entrenada. Porque tú cómo sabes dónde estás. Porque, mirad una cosa, esto es una cosa, el péndulo, el famoso péndulo, esto hace esto. Tú cuando ves la grúa y ves que la carga hace esto, tú piensas que la carga va así, completamente horizontal, y la carga no va así, horizontal. La carga hace esto. Esto obviamente no pasa, porque si llegara a pasar esto, como si fuera una bola de demolición, la pluma no aguantaría prácticamente y partiría. Pero si llega a pasar esto, la carga sube y baja. Y eso debes de tenerlo en cuenta. ¿Por qué debes de tenerlo en cuenta? Por una sencilla razón. Y es que, como os dije antes, para que la carga esté completamente quieta, la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Todas las fuerzas. ¿Por qué? Tanto el X, que es el alcance, hacia adelante, eso, el giro, el Y, y la altura, el Z, arriba abajo. ¿Qué pasa? Que es una cosa muy importante y no se le tiene en cuenta. Pero yo escuché hace muchos años una cosa que parecía una locura y es, ¿cómo para el balance? Y decía uno que el balance lo podías parar con la elevación, subiendo o bajando. Y sé que alguien se rió de él. Yo me reí por acompañar, por quedar bien, hay que reconocerlo, me reí por quedar bien con aquella persona. De plan, este no tiene idea. Sin embargo, a mí me dejó pensando. Y un día lo llevé a cabo a probar. Y es en plan, ostras, si pasa esto, y yo recojo cable, ¿qué pasa? Vamos a ver lo que pasa. ¿Veis lo que pasa, no? Que el balance para. ¿Veis lo que pasa, no? Vamos a darle más exageración. Yo empiezo a recoger cable y el balance para. Parece un chiste, ¿qué sé? Lo mismo que hizo si aquí y empiezo a soltar cable, se para. Aquí se ve muy fácil, obviamente, en la realidad se ve mucho, cuesta más verlo porque obviamente hay mucho más carga
¿Y por qué pasa esto? Pues es una cosa muy sencilla, lo mismo de antes, de que tú vas y se está generando una fuerza, tirando la pluma es mi dedo, que está tirando hacia aquí, esto se va moviendo, pero como yo voy despacito, 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 hay un momento en el que la contrarresto ese balance y se para. Lo mismo pasa con esto. Y diréis tú, hostia, pero si no estás haciendo izquierda-derecha ni nada. Yo ya sé que no estoy haciendo izquierda-derecha. Pero pasa una cosa. Tú, lo que os explicaba antes, cuando arrancas. Estás así y giras. Giras la pluma, la pluma es mi brazo, giras y pasa lo siguiente. Esto tira, se quedó atrás. Por eso, ¡wow! Cuando sales a toda velocidad y dices, ¡wow! ¡Qué pasada! Pero realmente, ¿quién está tirando de la carga? A ver, no sé si alguno sabe. Bueno, obviamente parece que estoy hablando con alguien, pero no estoy hablando con nadie. Parece que es el eje Y el que está tirando de la pluma. Tengo aquí un dibujito. Que es el eje Y el que está tirando de la carga. Pero realmente, quien está sujetando la carga no es el eje Y, sino el eje Z, el motor de la grúa, los frenos, que son los que están sujetando la carga. O sea, quien está sujetando la carga es esta mano, que esto sería el motor. Motor, frenos, llamadlo como queráis. Es el que está sujetando la carga. Porque si yo tiro, en el momento que tiro, arrancamos, pero yo suelto, se fue a todo el carajo. Ya sé que parece una locura, pero es en plan, yo tiro, está así, tirando. Pero lo que hace que la carga se mantenga en este punto y la pluma pueda tirar es el eje X. No, el eje Z, el eje Z, que es el que mantiene la carga en la altura. Con lo cual, está tirando el cable. Y al tirar el cable hacia arriba, la carga genera una fuerza. Tú cuando giras... ¿Dónde está? Aquí está. Tú giras hacia aquí, Y menos. Vamos a coger este punto. Queremos ir de aquí a aquí. Se genera eso. Pero la carga no está cayendo, con lo cual se está generando una fuerza en el eje Z. ¿Qué es lo que hace como resultado que esto haga esto? ¿Qué es esto? ¡Pum! Tiro. Como veis, el péndulo aquí se nota mucho más. Cuando lo ves en directo se nota mucho menos, porque claro, habría que estar a ras de la carga para notarlo, de que en el momento que tú tiras, la carga se queda atrás y se levanta, y cuando vuelves, va a volver para abajo, a su sitio, a la altura en la que estaba. Con lo cual, en el momento que yo tiro, se está generando una fuerza, tanto hacia arriba como hacia la derecha. Y si a mí se me da por darle al mando de la elevación para esto recoger, levantar la carga, ¿qué va a pasar? Que se va a generar una fuerza aún mayor, porque aún va a generar más fuerza hacia la derecha, bueno, sí, hacia este lado y hacia arriba, con lo cual, si la pluma estaba aquí y estaba haciendo esta fuerza, es como si realmente la pusiéramos aquí y estaría haciendo muchísima más fuerza. Con lo cual, por eso, en el momento que esto está así y tú empiezas a elevar, llega un momento en el que se va a parar. Tendrías que darle en el momento preciso, obviamente, esto muy poquito, porque ¿qué pasa? En el momento que esto va así y tiene una fuerza que se está haciendo hasta este lado, pero tú coges, tiras, se la estás frenando. Esto, en el momento que va hacia aquí, como os explicaba, si yo tiro, va a generar más fuerza. En el momento que esto va hacia este lado,
antes de que llegue a su punto máximo, levantas, se va a frenar, no va a llegar al punto, con lo cual va a venir un poco hacia aquí, va a hacer fuerza, va a generar menos balance, va a volver, tú sueltas, vuelves a darle, aquí, vuelves a darle. Sin embargo, si lo haces muy suavemente, levantar, va a llegar a un punto en el que se va a parar solo. Por eso pasa esto, de que tú vas tirando, ¡puff! Se paró. Con lo cual, aquel día, yo no lo entendí, no tenía que haberme reído, mal por mí. Sin embargo, esa persona tenía razón, que se puede parar, porque no deja de ser la suma de todas las fuerzas para que esté el objeto quieto igual a 0. Y si tú la fuerza de la elevación la utilizas a tu favor, tanto si es hacia arriba como hacia abajo, vas a poder parar el balance a tu gusto, darle más o darle menos. Lo mismo que si ves que se te va la carga, que le vas a dar algo, se te va hacia este lado, mierda, le voy a dar, y por mucho que vaya a corregir, no voy a ser capaz. Voy a intentar quedarme quieto y lo que voy a hacer es tirar. En el momento que yo tiro hacia arriba, el cable va a recoger, y lo que va a hacer es que no vaya más, no coja más balance y que se recoja. Con lo cual, si iba a llegar hasta este punto, al recoger, va a llegar hasta este. Que a veces no es mucho, pero tienes afao. A mí me tienes afao. Porque entiendo cómo funciona el tema. ¿Qué más? Ah, sí, que se me olvida. Que tiene aquí unos dibujitos hechos. Aquí tengo el dibujo de una grúa móvil. Más o menos. Es que en las grúas puente, obviamente, como tú estás viéndolo, es muy fácil de verlo. Pero ¿qué pasa en el momento que tú pones el eje Y a funcionar? Y es que se generan siempre dos fuerzas. Tanto se genera fuerza centrífuga como fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga es la que empuja. Espera, lo voy a hacer con esto, que es mucho más fácil. Aquí, vamos a hacer. En el momento que yo quiero ir, por ejemplo, a la derecha, la fuerza centrífuga, ¿qué hace? Que el objeto, como si vais en el coche, tú tomas una curva a la derecha, ¿qué pasa? El coche se quiere ir hacia afuera. Sin embargo, las ruedas lo mantienen en el sitio. Eso se le llama fuerza centrífuga. La que te echa hacia afuera. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la fuerza que hace que tú te quedes en el sitio? Pues aquí la grúa, la pluma, genera una fuerza centrípeta, que es la que hace que la carga se quede en el sitio. ¿Qué es lo que genera esa fuerza, por ejemplo, en el coche? Las ruedas. Si no, te estamparías. No tomarías una curva ni de coña. La fuerza centrípeta es la que va hacia el centro hacia el centro del radio de la curva, y la centrífuga es la que te expulsa hacia afuera. Desde que tú vas en algo, te echas para afuera, esa es la fuerza centrífuga, la que te quiere expulsar para afuera. Tú vas dentro del coche, sin embargo, los asientos y el propio coche es el que te mantiene dentro del sitio, que es la fuerza centrípeta. ¿Y por qué hay que tener esto en cuenta? Porque pasan dos cosas. En el momento, vamos a hacer otro dibujito, que tú giras, se generan dos fuerzas, una hacia la derecha y una hacia adelante, y una hacia atrás. De locos. Y dirás tú, joder, me cago en rock, ¿pero por qué? Pues es simple. En el momento que tú giras, todas estas grúas, las grúas móviles que hacen el giro, en la carga, como quiere quedarse estática,
Es como si fuera un péndulo. Tú al girar, aquí no lo vais a notar, pero tú en el momento que quieres girar hacia un lado, si hacemos así, si lo veis así, ¡uepa! Hacemos así, veis que se va hacia afuera. ¿Por qué? Eso es mejor que lo cojáis y lo hagáis. El momento que se va hacia afuera es porque tú giras, realmente estás tirando hacia atrás, tu brazo es el que tira, o sea, la pluma, entonces la carga se quiere ir hacia afuera. Porque dice, ostras, yo me quiero ir para la derecha, la carga tiende a quedarse en el sitio, pero luego la inercia la lleva para afuera. Porque genera... Entonces tienes que tener en cuenta siempre eso, que en el momento que giras, la carga siempre se va a ir hacia afuera. Y en el momento que se va hacia afuera, luego va a volver, como la pluma está tirando hacia adentro, va a volver hacia adentro. Entonces va a estar haciendo esto. Tú estás girando, pero va a estar haciendo esto. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Aunque no quieras. Todo va a depender de la velocidad que le metas al giro. Cuanto más velocidad le metas, más lo va a hacer. Cuanta menos velocidad, menos lo va a hacer. ¿Y para que no lo haga? Tienes que ir a paso de tortuga. O tienes la mano muy fina de ir muy suave, o... que ahora hay grúas modernas, que es una maravilla eso, le das allí un botón, ¡pah!, que te va desde el 1% hasta el 100% la velocidad del mando, que tú puedes ponerle, solo quiero que vaya al 1% el mando, ¡pum!, le das a fondo y el mando va al 1%. Entonces, al ir tan sumamente despacio, no se genera fuerza suficiente, se genera fuerza obviamente, pero visualmente no es visible, como para que tú te estás moviendo, pero que no se genere la fuerza suficiente para que sea visible ir hacia adelante o hacia atrás la carga. Y eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Por eso lo veré en otro vídeo, entrenar la vista. El alcance, lo que va para adelante, lo que va para atrás, lo que va para adelante, lo que va para atrás, lo que va para adelante, lo que va para atrás, lo que va para adelante, lo que va para atrás. Por el momento que yo estoy así y no veo, que es el problema, por eso os explico todo esto, que yo el problema que he visto, lo vi conmigo mismo, es ¿por qué no voy guay en la grúa? ¿Por qué no avanzo? Es simple. No es que no sepa hacerlo, que es muy simple, es en plan, oye, el balance, si voy para la derecha, voy para aquí a este lado, para pararlo, voy para aquí, para aquí, para aquí, para adelante, para arriba, abajo, abajo, aquí, aquí. Es porque hay quienes son mejores y otros son peores. Es simple. Hay quien sabe lo que tiene que hacer y hay quien no sabe lo que tiene que hacer. Y dirás tú, ¿cómo no sabe lo que tiene que hacer? No. Tú puedes tener el conocimiento, pero no saber en qué momento darle al mando. Si tú no entiendes que el balance no se puede parar, si tú no entiendes que cuando giras la carga se va para adelante y para atrás, si tú no entiendes que en el momento que le das a la elevación también se genera un balance que vas a tener que parar tanto para la izquierda, para la derecha o como para adelante y para atrás, si eso no lo entiendes y sales a toda velocidad y dices tú, guay, vaya, y se te acumula el trabajo, es como si se te hace el péndulo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? No sé qué hacer. Y cuando no sabes lo que hacer, se te genera el problema. Entonces, lo mejor es ir despacio. En plan, voy a hacer las cosas a mi nivel. Si yo no soy capaz de ir a toda velocidad, voy a ir a menos. Si no soy capaz de ir a media velocidad, voy a ir a muy baja velocidad. Si no soy capaz de ir ni a muy baja velocidad, voy a ir súper despacito. Por lo menos hacer el trabajo. Que no soy capaz ni así, bájate de la grúa. Que esto no es para ti. Es muy simple. Es saber qué hacer en cada momento. Si yo sé en qué momento tengo que dar a la derecha, sé que tengo que dar a la derecha, que es decir, a vuestra derecha, sé que para parar esto, si arranco así, sé que tengo que seguir con él, pero a la vez hacia adelante. Si yo le doy a las dos cosas, porque sé que en el momento que giro, esto se me escapa para afuera y yo lo hago, llega, pum, se paró. Pero si solo le doy al giro, ¿qué va a pasar? Que llegué aquí y, ostras, no se para esto, tío, y estás así, y luego
te equivocaste, le diste a donde no tenías que darle, le diste al mando erróneo y empieza a hacer el péndulo. ¿Cómo se para un péndulo? Es muy simple. Primero, como os explicaba, todo es súper simple. Para parar un objeto es la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0. La altura es simple. Me la para el motor. La grúa es mucho... Para eso está el motor. Si no, sería una locura. Aunque bueno, en algunas grúas viejas pasa. Y se te ponen así de corbata. Tienes dos opciones. La opción fácil de... Voy levantando muy suavemente, aunque a veces no es viable. No vas a coger ciertos pesos, hablamos de 40, más 50 toneladas, y ponerte a llegar a levantar allí arriba de todo. Una te va a decir qué carajo estás haciendo, y aparte, como falle algo, si cae algo desde allá arriba, pues aún peor. O la de caer al suelo y pararlo. Pero eso no es viable, eso no es profesional. Eso es en plan, oye, eres un paquete, tío, para eso. Te pasó, que a mí a veces te pasa lo del péndulo, pues te despistas o tropezaste en algún lado, o en una esquina, lo que sea, pero se puede parar. ¿Cómo se para? Simple. Vamos a dividir los ejes en 3. Tenemos 3 ejes. Esto lo vamos a partir en 3. Hay un eje que está parado, que es el eje Z, el de la elevación, de la altura. Perfecto. Tenemos el eje X, que es el del alcance, hacia adelante, hacia atrás, y el eje Y, izquierda o derecha. Pues lo vamos a partir en 2. Primero vamos a parar el más fácil, ¿que cuál es? El eje C, el eje Y, que es el giro. Yo cojo, pum. Pasa que claro, es que inconscientemente con el brazo lo estoy parando. Vamos a ver si lo hago bien. Y ahora voy aquí. ¿Veis? Me voy hacia la derecha. ¿Y qué pasa? Que ahora solo va para adelante y para atrás. Y entonces ahora lo paro. Es simple. Es cuando tienes un problema de que se te está moviendo para muchos lados, es partirlo en los 3 ejes. Partirlo en los 3 ejes. El eje X te lo para el motor, aunque a veces, si le pegas un tirón fuerte, los cables, obviamente, como son elásticos, por mucho que sean de acero, se mueven. Por eso a veces ves que la carga sube y baja, es porque los cables están estirando y encogiendo. Con lo cual, ahí hay que ser suavito con la elevación para, sobre todo, darle más o a veces aflojar un poquito para que quitarle tensión a los cables. Y partir el eje en 2. Ya veis, es muy simple. Se está haciendo el péndulo. Primero izquierda, derecha. Paramos. Luego para adelante y para atrás. Parado. Muy simple. Lo partes en 2. Mantienes la calma. ¿Qué tengo que hacer? Partirlo en 2. Lo paramos un balance. Luego paramos el otro. Simple. ¿Qué pasa? Como aquí, como tengo esto. Aquí tenemos el gancho y tenemos una carga. Que muchas veces cuando la carga es más liviana que el propio gancho y los cables, se genera, porque cada uno tiene sus fuerzas X, Y, Z, y lo mismo la carga, y tantos enganches como haya. ¿Qué significa eso? Que si yo... Bueno, vamos a ponerlo con la grúa, con la grúa se ve mejor. La bloqueamos la pluma por aquí. Aquí está. Vamos a quitarle esto. Y le hacemos un nudito aquí, así, algo sencillo. Así, mismamente. ¿Qué pasa? Mirad una cosa. Lo que habla de las fuerzas. Yo a esto lo doy así, pero voy a hacer una cosa. Pongo. Aquí hay una fuerza en el gancho que se está moviendo para un lado, para el otro. A ver si lo hago, a ver si lo consigo hacer. No. Es que claro, pesa tan poquito
¿Qué pasa? Es cuando la carga, a veces se utilizan eslingas, o a veces son muy largas, o la carga, el centro de gravedad, que eso es peligroso, cuando coges la carga en vez de por la parte superior, sino por la parte de abajo, el centro de gravedad está más alto que el punto de sujeción y ahí hay que ir con mucho cuidado, porque puede volcar la carga. Se genera una cosa, y es que de la pluma al gancho tenemos unas fuerzas que se mueven así, tanto para adelante, para atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Y aquí, claro, esto es elástico. El cable. Pero aquí tenemos la otra parte del cable. Porque obviamente esto es la grúa y del gancho hacia abajo pues se engancha la carga, lo que sea. Que la carga suele ir con unas eslingas, cadenas, lo que sea. Que cuando la carga no es muy pesada suele pasar esto. Es que esto hace esto. ¡Pum! Porras, que se me soltó. ¡Pum! ¡Pum! Porras, se me soltó otra vez. Que se genera esto, 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 esto. ¿Qué pasa ahí? Que claro, como cada peso tiene sus propias fuerzas, se generan fuerzas. Mi recomendación ahí es ir lo más suave que puedas. Súper liviano. Sobre todo cuando sabes que la carga es inferior, tiene un peso inferior, igual o inferior al gancho. Si es superior al gancho, no suele haber problema, porque el propio peso de la carga va a tirar del gancho y todo se va a mover a unísono, uno solo. Sin embargo, al ser inferior, esto baila y hace boom, boom. Y cuando eso pasa, que suele llevar cosas muy livianas, ¿qué pasa ahí? Que estás en la grúa y es en plan, que no se suelte y que no caiga nada. Y dices, chavales, apartaros que... ¿Cuándo pasa eso? Cuando vas con el mando y se te escapó un poco el mando. Un nada al giro. ¿Por qué pasa eso? Por lo que explicaba, con el giro. Porque, como en cuanto tú giras, se genera una fuerza hacia afuera y luego hacia adentro, porque esto no gira así sin más, va haciendo esto, y si lo permites, empieza a hacer el péndulo, claro, esto empieza a hacer así, boom, boom, boom. Y llega un punto en el que se te puede soltar, cuando la carga es muy, muy, muy liviana. Ahí no hay mucho que hacer, la verdad. Puedes intentar pararlo, el gancho sí, lo puedes llegar a parar, el gancho. Pero ¿qué pasa? Que luego está la carga, que se está moviendo. ¿Se podría llegar a parar? Sí, yo alguna vez lo he intentado. Lo que pasa es que requiere de una concentración tan alta de decir, tienes que estar viendo, ¿dónde está la pluma? O sea, la parte de arriba de la pluma, el gancho y la carga. Tienes que ver que esos tres se alineen. Y solo puedes alinearlo con la pluma. Con lo cual, llega un punto en el que es muy difícil. No sé cómo explicarlo, la verdad. Podrías ver en plan, vale, si le doy a un toquecito a la derecha a la pluma, cuando vaya el gancho para allí y esto se contrarreste, vale, puedo parar un poquito, pero ¿qué pasa? Que cuando yo quiero que la carga vaya para allí con el gancho me está viniendo para aquí, la carga está yendo al revés. Y es una liada. Con lo cual, lo mejor, mi recomendación es súper despacito y listo. Y si la grúa es de las que el giro lo dejan libre, mejor que mejor es un toquecito, la dejas ir, que vaya sola, es lo mejor que hay. Si tienes la posibilidad y la posibilidad de controlarlo. Depende del momento, a mí me gusta que esté libre o no esté libre. El problema de que esté libre es que cuando sueltas el mando, no frena. Y eso es otra película. De que tú sueltas y esto va girando, girando, girando. ¿Qué pasa? Que si no frena, como va por propia inercia, no se suele generar tanto balance. Que es una película. Que eso lo expliqué en un vídeo cuando en el trabajo nos trajeron la grúa nueva esa de los contenedores,
que ahora lo comprendo, ahora ya le pillé el puntillo guay, de que como tiene una cosa peculiar, y es que tú sueltas el mando y no frena. Frena, los motores, o sea, los frenos entran en acción, en la elevación sí, pero lo que es el carro al moverse, no entra, como en las otras grúas, tan que lo notas, entra mucho más suave, mucho más tranquilo. ¿Qué pasa? Que cuando estás moviendo, se mueve muchísimo y parece que genera mucho balance. Sin embargo, cuando le pillas el rollo de que yo la dejo ir, que vaya sola, que pare ella sola, en plan, suelto el mando, la dejo ir, que fluya, que fluya, que fluya, lo vas notando en el asiento, cómo se va moviendo. Cuando estás llegando, lo que os explicaba de antes, si voy suave, llego al sitio, estoy aquí, llegué, guau, tío, guau, vaquilla, tío, eres una puta máquina. No soy una puta máquina, simplemente entiendo estos conceptos. Y si entiendo estos conceptos, que se generan fuerzas y cómo contrarrestarlas, la única manera de contrarrestarlas es el balance no se puede parar, y para parar el balance tengo que generar balance. Es simple, yo quiero parar el balance que está aquí, el balance este que está aquí, si voy así moviéndome, cuando llegue aquí, tendré que parar antes para que se genere un balance y luego ir encima y pararlo. Y listo, en el sitio. No hay más máquinas. No voy a enrollar más. Creo que por hoy suficiente. Otro día hablaré más seguramente del balance y demás. Tenía ganas de hacerlo. Hoy cuadro que salí pronto a trabajar. Aparte estuve en la grúa trabajando. La grúa esa nueva. ¡Fua! Tope de power. Qué guay. Me encanta. Cada vez me gusta más por el tema ese de, como os dije hace tiempo, ir súper suave, ir tranquilos, todo fluye. No hay más. Eso que ayer estábamos dando brasa y me pasé un poquito, pero no hice nada del otro mundo. La arreé un poquito más de la cuenta, pum, se apoyó, soltó un poco cable de más. No tenía por qué, porque ya me pasó muchas veces y pasa muchas veces seguido. A veces te despistas y en vez de dejar el cable tenso, el cable tenso de la grúa, arreas de más, pum, se suelta el cable, se queda flojo los cables, tienes que enrollar y demás. Pero ya la grúa te lo dice, oye, te quedó el cable flojo. Pero pasó una cosa curiosa y es que la grúa cogió la grúa y se apagó. Fue en plan, ¡buah, tío! No puede ser. Estamos yendo on fire, parte del que estaba en la máquina y los que estaban en el camión y todo, en plan, fluía y dije yo, ¡buah! Esto es como estar con una de las otras grúas, vamos a darle, pero estopa. Y era de noche y todo en plan, qué bien, qué tal, pum, pum, yo mi musiquita allí, pim, pam, pum, maravilloso, ¡bum! Se apagó. Ya, bueno, pues nada. ¿Y qué pasó? Que qué bien estar en forma, porque justamente se para la grúa, se apagó la grúa y pues nada, estuvieron allí un buen rato hasta que la consiguieron encender, lo quitaron. Pero en plan, hostia, tienes que salir, vaquilla. Digo, vale, veo. Cago en Roche. Qué alto está esto. Ya no que esté alto de altura, sino, joder, la barandilla está alta, tío. Me cago en la... Si estuviera gordo como un ceporro y en baja forma, me iba a sudar e iba a flipar para subir por allí. Sin embargo, lo único que vi es en plan, sí, me costó subir porque es en plan... No es lo mismo, como os expliqué en el anterior vídeo, no es lo mismo estar aquí a ras de suelo que hacer cosas cuando estás a 40, más bien yo estaba a 50 metros de altura. No es lo mismo pegar un salto aquí en el suelo de 1 metro o de 2 o de 3, no de 3 no, que es una animalada, un salto de 2 metros, o bueno, sí, 3, sí, creo que si vas corriendo saltas 3 metros. Que hacerlo cuando estás a 50 metros de altura, que dices tú, no hagas el estúpido, que un resbalón y te matas. Por mucho que lleves el arnés, puedes quedar colgado, es en plan, no sé qué, no sé cuánto. Entonces es, vale, bien, me fallo. Salta. Aparte fue así. A meterme allí y dije, prefiero mancharme, que yo eso lo tengo clarísimo, prefiero mancharme que no mancharme y pegarme un resbalón. Me eché al suelo, allí, listo. ¿Y qué pasó? Pues nada, que gas. Y hoy repetimos y yo, perfecto, gas, a fondo. Y todo con ir tranquilo, como os lo expliqué. Y una cosa, que sí que me lo pregunta, no para de preguntármelo a la gente en el trabajo y algunos también. Y lo más curioso es que hice un vídeo cuando expliqué cómo conseguí manejar la grúa nueva. Expliqué de qué va el vídeo este, de qué va lo del huevo.
Y con el reto de los 200, es que señalo por ahí porque tengo ahí el calendario, de comerme los 251 huevos en 5 semanas, ya dije qué es lo que sucede. Y eso pasa, ¿sabéis por qué? Porque la gente no quiere ver los vídeos. Y seguramente, habrá quien se lo vea, obviamente, este vídeo entero. Perfecto, eso es porque realmente tiene interés en mejorar. Pero no se quiere perder, la gente no quiere perder ni un minuto de su tiempo, quiere que sea desmasticado. Y todo lo que me ha preguntado es en plan, mira, el vídeo está ahí, coges y te lo ves. No hay más. Y entiendo que si en el momento que tú te lo veas, en el momento que tú te veas el vídeo y veas el por qué, te da más claridad mental comer huevos y demás. Entonces, cuando te lo veas y me vengas y me digas, oye, es por esto, esto y esto, entonces yo sí que te voy a debatir y te voy a explicar más cosas. Sin embargo, si no te ves el vídeo, no puedes pretender que yo te lo dé todo masticado, porque las cosas no funcionan así. De eso me acuerdo, como me estoy hablando de otros temas, pero no importa. Como cuando conocí al Tito Yados, todo el mundo hablaba mal de él, y yo fue en plan, no voy a ver un vídeo de 30 segundos, no voy a ver un vídeo de 1 minuto en el que está todo masticado. Voy a ver vídeos que duran más de 1 hora, podcasts que duran más de 1 hora, incluso vi un par de ellos que duraban casi 2 horas, y es en plan, joder, lo que dice tiene todo contexto. Lo de la panza, lo de cuídate, con quién te relacionas, tu espíritu, haz el bien, no hagas el mal. Que dicen, pues, derrochar el dinero. Él nunca dijo eso. Es más, si te ves tus vídeos, dice, usa el dinero, sí, pero ahorra. Si ganas 10, no gastes 11. Si ganas 10, mínimo, como mucho gasta 9 y ahorra 1. Es simple. Es muy simple. Es en plan, no te puedes permitir, es simple, no te puedes permitir comprarte un coche de 100.000 pavos si no ganas 100.000 pavos. No puedes permitirte comprarte un coche de 1.000.000 de euros si no ganas 1.000.000 de euros. Tendrás que comprarte las cosas acorde a tu nivel. Que hay quien necesita más y ahora yo estoy comprendiendo de que no hace falta tener tanto, simplemente tienes de todo, tienes salud, tienes demás. Sí, gustaría tener cosas guapas, sí, pero para experimentarlas, no para aparentar. Bueno, máquinas, nada más. Recordar, no se puede parar, ¿eh? Vamos a conseguirlo. Let's get it, yepa. Y nos vemos en otro vídeo, que no sé cuándo lo haré, pero el siguiente tema será así, guay. Un día que coja, me levante, o un día como hoy, que llegue a casa y diga, vídeo, vamos a ello. Gas, máquinas, let's get. Como dice, aparte de lo de sketches, vamos a conseguirlo. Let's get it. Me encanta lo de vamos a conseguirlo. Y hay cosas que ya las he conseguido. Sobre todo, estar en paz. Y hay que mejorar mucho más para estar mucho más en paz, máquinas. Encantado. Espero os ayude a todo el mundo. Y listo. Y si alguno ve el vídeo y alguno tiene alguna duda, me lo escribe, me lo manda. Y si me conoces en persona, me lo dices. Pero porque te lo has visto entero. Si no te lo has visto entero el vídeo, que sepas que lo voy a saber. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Siempre la verdad viene a mí. Es así, es más. Y como la verdad, como dice Fran Suárez, siempre triunfa y la mentira siempre se acaba por descubrir, no hay más, máquinas. Gas y a fondo. Yo no os voy a pedir ni likes ni nada de eso. Al que le sirva, guay. A tope de power.